La puerta de la casa familiar en el barrio de Salamanca, Madrid, se cerró con un estruendo que resonó como un trueno en la noche lluviosa. Javier, con el rostro empapado no solo por la lluvia sino por lágrimas de rabia y dolor, miró por última vez la silueta de su madre a través de la ventana iluminada, sabiendo que esa era la despedida definitiva. Lo que había comenzado como una confesión honesta sobre su amor por Mateo se había convertido en un ultimátum cruel: o lo dejas o te vas de esta casa para siempre. Javier caminaba por las calles empedradas. El peso de su mochila improvisada parecía insignificante comparado con el vacío que sentía en el pecho. A sus 25 años, había crecido en una familia conservadora, donde las tradiciones católicas y las expectativas sociales dictaban cada paso. Su madre, Elena, una viuda de 50 años que regentaba una pequeña tienda de antigüedades, siempre había sido su pilar. Pero esa noche, su amor maternal se había quebrado ante el descubrimiento de su orientación sexual. «No es natural», le había gritado, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y decepción que Javier jamás olvidaría. Mateo lo esperaba en su apartamento en Malasaña, el barrio bohemio donde la diversidad era celebrada. Pero incluso allí, Javier sentía el estigma invisible de una sociedad que, pese a los avances legales en España, aún albergaba prejuicios profundos. Mateo, también de 25 años, con su intelecto agudo y su trabajo como profesor de literatura en una universidad local, lo abrazó en silencio al verlo llegar empapado. «Lo siento tanto», murmuró Javier, mientras Mateo le secaba el cabello con una toalla. Pero en el fondo, Javier se preguntaba si esa relación valía el precio de perder a su familia. Al día siguiente, Elena se despertó con un nudo en el estómago. La casa parecía más grande y vacía sin Javier. Recordaba su infancia, el niño risueño que jugaba en el patio, el adolescente estudioso que soñaba con ser arquitecto. ¿Cómo había llegado a esto? Su hermana mayor, Carmen, la llamó esa mañana. «Elena, ¿qué has hecho? Javier me ha contado todo». «¿Lo has echado por ser gay? Estamos en el siglo XXI. Por Dios». Elena colgó el teléfono. ¿Furiosa? Carmen vivía en Barcelona, en un mundo más liberal. Pero Elena se aferraba a las enseñanzas de la Iglesia que había frecuentado toda su vida. El padre Miguel, su confesor, le había advertido sobre los pecados modernos que amenazaban la familia tradicional. Javier, por su parte, intentaba recomponerse. En la universidad, donde estudiaba su máster en arquitectura, sus compañeros notaron su distracción. «Tío, ¿qué te pasa?», le preguntó su amigo Pablo. Javier dudó, pero finalmente confesó: «Mi madre me ha echado de casa porque estoy con Mateo». Pablo, heterosexual y de familia progresista, lo miró con empatía. «Eso es una mierda. Javier, ven a quedarte con nosotros si necesitas». Pero Javier rechazó la oferta. Quería probarse a sí mismo que podía sobrevivir sin el apoyo familiar que siempre había dado por sentado. Mateo, viendo el tormento de Javier, propuso una cena para distraerlo. En un pequeño restaurante de tapas en Chueca, el corazón gay de Madrid. Intentaron hablar de todo menos del drama familiar. Pero la conversación inevitablemente derivó. «Mi familia lo sabe desde hace años», dijo Mateo. «Al principio fue duro, pero mi padre terminó aceptándolo.
Tu madre solo necesita tiempo. Javier negó con la cabeza. No es tiempo lo que necesita. Es un cambio de mente. Y eso no va a pasar. Ella vive por las apariencias. Por lo que dirá la gente en la parroquia. De vuelta en casa de Elena. La soledad la golpeaba como olas. Revisó álbumes de fotos antiguas, Javier en su comunión. En su graduación. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Era orgullo lo que la impulsaba a rechazarle. O miedo a perder su estatus en la comunidad. Sus vecinos. Todos de familias tradicionales. Murmurarían si supieran. Y su negocio. Dependiente de clientes conservadores. Podría sufrir. Es por su bien. Se repetía. Pero en el fondo. Dudaba. Javier decidió confrontar su realidad laboral. Como becario en un estudio de arquitectura. Su salario era mínimo. Y ahora necesitaba un lugar propio. Buscó anuncios en Idealista. Pero los alquileres en Madrid eran prohibitivos. Mateo ofreció ayudarle, podemos compartir gastos. Javier aceptó. Pero con reservas. No quería que su relación se convirtiera en una dependencia. Esa noche. Mientras yacían en la cama. Javier susurró, te amo. Pero esto me está matando por dentro. Elena. Incapaz de dormir. Llamó al padre Miguel. Padre. ¿He hecho lo correcto? ¿Mi hijo? Él dice que ama a un hombre. El sacerdote suspiró. Elena. La Iglesia enseña que el amor homosexual es desordenado. Pero también habla de misericordia. Tal vez debas hablar con él. Sus palabras la confundieron. ¿Misericordia significaba aceptación? Al colgar. Elena sintió el primer atisbo de duda en su convicción. Días después. Javier recibió un mensaje de su tía Carmen, ven a Barcelona unos días. Tu madre necesita espacio. Pero yo te apoyo. Javier. Tentado. Consultó con Mateo. Ve. Te hará bien. En el tren AVE hacia Barcelona. Javier reflexionó sobre su vida. Había ocultado su sexualidad por años. Temiendo exactamente esto. Ahora. Libre pero solo. Se preguntaba si valía la pena. En Barcelona. Carmen lo recibió con un abrazo. Tu madre es terca. Pero te quiere. Dale tiempo. Javier pasó días explorando la ciudad. Sintiendo la libertad de un lugar más abierto. Pero las llamadas de Elena no llegaban. Y el silencio dolía más que las palabras hirientes. Elena. Meanwhile. Asistió a una reunión de su grupo parroquial. Una vecina comentó, he oído que hay más jóvenes, así, en el barrio. Qué vergüenza para las familias. Elena asintió. Pero por dentro se rebelaba. ¿Vergüenza? Su hijo no era una vergüenza, era su orgullo. ¿O lo había sido? Javier regresó a Madrid fortalecido. Decidió escribir una carta a su madre, mamá. No elijo ser gay. Pero elijo ser honesto. Espero que algún día lo entiendas. La envió por correo. Sin expectativas. Elena la recibió y la leyó en silencio. Las palabras de Javier la golpearon como un mazazo. Por primera vez. Vio el dolor desde su perspectiva. Pero el orgullo la frenaba.
¿Admitir un error? Imposible. La tensión crecía. Javier se enfocaba en su trabajo, diseñando proyectos que reflejaban su visión moderna del mundo. Mateo lo apoyaba, pero notaba su distanciamiento emocional. No dejes que esto nos separe, le dijo una noche. Elena, en su tienda, vio a una pareja gay entrar. Los atendió con cortesía forzada, pero sus risas la hicieron pensar en Javier y Mateo. ¿Podían ser felices? ¿Era eso posible en su mundo? El conflicto interno de Elena se intensificaba. Llamó a Carmen, dime la verdad. ¿Estoy equivocada? Carmen respondió, sí. Hermana. El amor no tiene género. Pierdes a tu hijo por prejuicios. Javier. En una fiesta con amigos. Se sintió vivo por primera vez. Bailó con Mateo, olvidando el rechazo. Pero al volver a casa. Un mensaje de Elena, necesito hablar. El encuentro se produjo en un café neutral en el centro de Madrid. Bajo un sol primaveral que contrastaba con la tormenta emocional que se avecinaba. Elena llegó primero, vestida con su habitual elegancia conservadora. Un vestido floral que ocultaba su nerviosismo. Javier apareció minutos después, con Mateo a su lado para apoyo moral. Aunque acordaron que él esperaría fuera. Hola. Mamá, dijo Javier, sentándose con cautela. Elena miró a su hijo, notando las ojeras bajo sus ojos verdes. Javier. He leído tu carta. Me ha hecho pensar. Su voz temblaba, pero el orgullo aún la dominaba. Entiendo que no lo eliges. ¿Pero por qué no puedes cambiar? Por la familia. Por mí. Javier suspiró profundamente. Mamá. Cambiar significaría vivir una mentira. Amo a Mateo como tú amabas a papá. ¿Me pides que renuncie a eso? La conversación se tensó rápidamente. Elena argumentó con las enseñanzas religiosas, la Biblia dice que es pecado. ¿Quieres que ignore mi fe? Javier replicó, la fe también habla de amor incondicional. ¿Dónde queda eso? Mateo. Desde la ventana. Observaba ansioso, sabiendo que este diálogo podía romper o unir. Elena recordó su propia juventud. Casada joven con el padre de Javier. Un hombre estricto que falleció en un accidente cuando Javier tenía 10 años. Desde entonces, ella sola había criado a su hijo, sacrificando sueños personales por su estabilidad. Todo lo que hice fue por ti, dijo con voz quebrada. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Qué dirá la gente? Mi negocio depende de ellos. Javier sintió una punzada de empatía. Lo sé. Mamá. ¿Pero prefieres una familia falsa a una auténtica? Yo no pedí nacer gay. Pero lo soy. Y soy feliz con Mateo. Elena miró hacia afuera, viendo a Mateo pasear. Él parece un buen chico, admitió a regañadientes. Pero no es lo que esperaba para ti. La discusión derivó en recuerdos. Javier habló de su adolescencia, de cómo ocultaba revistas y miradas en el colegio. Siempre supe. Pero tenía miedo de decepcionarte. Elena lloró en silencio. Nunca quise que te sintieras así. Pero la sociedad. En España hemos avanzado. Pero en nuestro círculo.
No. Mateo entró finalmente. Incapaz de quedarse fuera. Señora Elena. No quiero interferir. Pero amo a su hijo. No le haré daño. Elena lo miró. Evaluándolo. Su aire intelectual. Su gentileza. Tal vez no. ¿Pero y el futuro? ¿Hijos? Una vida normal. Mateo respondió, normal es relativo. Podemos adoptar. ¿O no? Lo importante es el amor. Elena se levantó abruptamente. Necesito tiempo. Salió del café, dejando a Javier desolado. En casa. Se enfrentó a su espejo, ¿era una madre protectora o una tirana? Llamó al padre Miguel de nuevo. Padre. ¿Puedo aceptar esto sin pecar? El sacerdote dudó, la iglesia evoluciona. Ama a tu hijo como es. Javier y Mateo caminaron por el retiro, procesando el encuentro. Al menos habló, dijo Mateo. Javier asintió. Pero el rechazo persistía. En el trabajo. Un proyecto clave lo distrajo, diseñar un centro comunitario inclusivo. Inspirado. Incorporó elementos LGBT. Un acto de rebeldía. Elena. En su tienda. Rechazó a un cliente homófobo que hizo un comentario despectivo. Fuera de aquí. Le dijo. Sorprendiéndose a sí misma. ¿Estaba cambiando? Carmen la visitó esa semana. Hermana. Ve a una terapia familiar. Hay grupos de apoyo para padres. Javier aceptó una invitación a un evento LGBT en Chueca. Allí. Conoció historias similares, rechazos. Reconciliaciones. Dale tiempo. Le aconsejaron. Pero el tiempo era un lujo, su cumpleaños se acercaba. Y por primera vez. Lo pasaría sin su madre. Elena investigó en secreto. Leyó artículos sobre orientación sexual. Vio documentales. Descubrió que el rechazo familiar aumentaba riesgos de depresión en jóvenes LGBT. ¿Estaba poniendo en peligro a su hijo? El miedo la invadió. En una cena con amigos conservadores. Elena defendió sutilmente, los tiempos cambian. Sus amigos la miraron extrañados. Elena. ¿Todo bien? Ella sonrió forzado. Pero por dentro. El conflicto rugía. Javier enfrentó una crisis, un compañero homófobo en el estudio lo hostigó. Maricón. Murmuró en una reunión. Javier estalló, respétame o denúnciame. El jefe intervino. Apodándolo. Aquí no toleramos discriminación. Eso fortaleció a Javier. Mateo propuso un viaje a Granada para desconectar. ¿En la Salambra? Javier confesó, temo que nunca me acepte. Mateo lo besó, si no. Nosotros seremos nuestra familia. Elena. ¿Sola? Escribió una carta de respuesta, hijo. Estoy confundida. Pero te extraño. La envió. Un pequeño paso. Javier la recibió con esperanza. Pero al leerla, vio condiciones, si prometes discreción. Furioso. La rompió. No viviré en las sombras. El punto de quiebre llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Javier marchó con Mateo. Banderas arcoíris ondeando.
Elena, desde su ventana, vio las noticias. Algo se rompió en ella. Llamó a Javier, ven a casa. Hablemos sin condiciones. Javier dudó. Pero accedió. En la reunión, Elena admitió, tengo miedo. Pero te quiero. Javier lloró, yo también. Mateo esperó fuera. Respetuoso. Pero la reconciliación era frágil. Elena pidió tiempo para procesar. Y Javier aceptó. Pero con límites. Meses pasaron. Javier avanzaba en su carrera. Mateo en la suya. Elena asistió a un grupo de apoyo. Conociendo otras madres. Un día. Invitó a Mateo a cenar. Bienvenido. Dijo. Torpe pero sincera. Javier sintió alivio. Pero sabía que el camino era largo. La sociedad aún juzgaba. Y Elena luchaba contra sus demonios internos. En una fiesta familiar. Una prima hizo un comentario despectivo. Elena la corrigió, mi hijo es gay. Y lo amo tal cual. Silencio. Luego aplausos de Carmen. Javier se sintió validado. Pero el precio, años de dolor. Confianza rota. La aparente reconciliación trajo una calma tensa. Pero las grietas subyacentes pronto emergieron como fisuras en un edificio mal construido. Elena, aunque había invitado a Mateo a cenar, aún luchaba con visiones de un futuro que no encajaba en sus sueños, nietos biológicos. Una boda tradicional. Javier notaba sus miradas evasivas. Sus preguntas veladas sobre opciones alternativas. Mamá. No hay alternativas. Le dijo una tarde en la cocina. Mientras preparaban paella. Mateo. Paciente pero herido. Aconsejaba a Javier, no la presiones. El cambio es lento. Pero Javier. Harto de concesiones. Replicó, he concedido toda mi vida. Ahora es su turno. En el trabajo. Un ascenso lo motivó, director de proyectos inclusivos. Esto es por ti. Pensó. Dedicándolo mentalmente a su lucha personal. Elena. En el grupo de apoyo. Compartió su historia. Otras madres lloraron con ella, perdí a mi hija por años. No cometas mi error. Inspirada. Leyó libros sobre diversidad. Pero en la parroquia. El padre Miguel la confrontó, Elena. La aceptación no significa aprobación. Confundida. Ella respondió, entonces. ¿Qué significa amar? Una crisis familiar estalló cuando el tío de Javier, un hombre ultraconservador de Sevilla, visitó Madrid. He oído rumores. Dijo durante la cena. Javier. ¿Es verdad que eres desviado? Elena intervino, es gay. ¿Y es mi hijo? El tío explotó, esto destruye la familia. ¿Qué diría tu esposo? Javier se levantó, papá estaría orgulloso de mí por ser auténtico. El tío se fue furioso. Cortando lazos. Elena sintió el peso, perder parientes por defender a Javier. ¿Vale la pena? Se preguntó en la noche. Su negocio sufrió, algunos clientes conservadores se alejaron. Supervivencia. Pensó. Pero ver a Javier feliz con Mateo la reconfortaba.
Javier enfrentó su propia traición interna. En una conferencia de arquitectura en Bilbao, conoció a un colega atractivo que coqueteó. Por un momento, dudó de su relación con Mateo, estresada por el drama familiar. No, se dijo, rechazándolo. Volvió a Madrid culpable. Confesando a Mateo, casi caigo. Pero te elegí a ti. Mateo perdonó. Pero la confianza se resquebrajó. Elena, viendo el estrés de Javier, propuso terapia conjunta. En la primera sesión, el terapeuta preguntó, ¿qué teme perder cada uno? Elena, mi identidad como madre tradicional. Javier, mi libertad. Mateo asistió a la siguiente, agregando, temo ser el villano en esta historia. La terapia reveló capas. Elena admitió resentimiento por su viudez solitaria, proyectando en Javier. Él confesó ira acumulada por años de expectativas. Quería ser el hijo perfecto, dijo llorando. Un giro inesperado. Carmen reveló un secreto familiar. Nuestro abuelo era gay. Reprimido. Murió infeliz. Elena, sé, ¿por qué no lo dijiste? Carmen, por miedo. Como tú. Esto sacudió a Elena. ¿Repetía el ciclo? Decidió actuar, asistió al orgullo con Javier y Mateo. Vestida de arcoíris. Marchó torpe pero determinada. Por ti, le dijo a Javier. Pero la sociedad contraatacó. En las redes, un vecino publicó, Elena, la viuda piadosa. Ahora en el desfile del pecado. Comentarios hirientes llovieron. Elena cerró su cuenta. Pero el daño estaba hecho. Javier defendió a su madre online, el amor no es pecado. Ganó aliados. Pero perdió amigos conservadores. Mateo. En su universidad. Enfrentó discriminación, un alumno lo acusó de promover agenda gay. El decano lo respaldó. Pero el estrés acumulado lo llevó a cuestionar, ¿vale esta lucha? En una cena tensa, Elena preguntó, ¿seréis felices en una España que aún juzga? Javier, sí. Porque luchamos. Pero por dentro, dudaba. El clímax llegó en Navidad. Elena invitó a Mateo oficialmente. La familia extendida asistió. Despedida. El tío de Sevilla boicoteó. Durante la cena, un primo joven confesó, tío Javier. Soy bisexual. Gracias por inspirarme. Elena sonrió. Orgullosa. Pero la noche terminó en confrontación. Una tía dijo, esto es contra Dios. Elena replicó, Dios es amor. La tía se fue, rompiendo lazos. Javier sintió el costo, familia fragmentada. Fue mi salida del armario egoísta. Se preguntó. Elena. ¿En privado? Lloró, perdí amigos. Pero gané a mi hijo. Meses después, Javier y Mateo planearon una escapada a las Canarias. Allí, en playas soleadas, Javier propuso matrimonio. Sí, dijo Mateo. Anunciaron a Elena, nos casamos. Elena reaccionó con mezcla de alegría y tristeza. Felicidades, dijo. Pero por dentro, luchaba con la idea de una boda no tradicional. Organizaron la ceremonia en un jardín madrileño.
Elena ayudó. Eligiendo flores. Pero el día antes. Dudó, asistiré. Asistió. Vestida elegantemente. Vio a Javier y Mateo intercambiar votos. Lágrimas en los ojos. Los amo. Susurró. Pero el precio, murmuraciones en la parroquia. Clientes perdidos. Elena cerró su tienda temporalmente. Buscando nuevo rumbo. Javier. En luna de miel. Reflexionó, ganamos. ¿Pero a qué costo? Elena encontró un nuevo grupo, Madres Aliadas LGBT. Allí. Halló propósito. La luna de miel en Tenerife trajo paz temporal a Javier y Mateo. Pero al regresar a Madrid, la realidad les golpeó como el tráfico caótico de la Gran Vía. Elena, ahora más involucrada, los visitaba a menudo, trayendo comidas caseras y preguntas curiosas sobre su vida conjunta. Sin embargo, un comentario inocente desató la tormenta latente. Chicos, ¿pensáis en niños? Adoptar. Quizás. Javier sonrió forzado, tal vez. Mamá. Pero no es prioridad. Mateo. Más directo. Añadió, Elena. Apreciamos tu interés. Pero hemos pagado un alto precio por esta libertad. Elena se sintió rechazada. En casa. Reflexionó sobre sus sacrificios, defenderlos ante la familia. Perder amistades de décadas. Incluso cuestionar su fe. ¿Para qué? ¿Para qué me traten como intrusa? Llamó a Carmen, hermana. ¿He ido demasiado lejos? Carmen, no. Has evolucionado. Dale tiempo a ellos también. Javier enfrentó desafíos laborales, un cliente rechazó su diseño por demasiado inclusivo. No queremos propaganda gay. Dijo. Javier renunció al proyecto, principios ante dinero. Mateo lo apoyó. Pero sus finanzas se tensaron. En una cena familiar. La tensión explotó. Elena preguntó sobre la boda, ¿por qué no me contasteis antes? Javier, porque temía tu rechazo. Como antes. Elena, eso dolió. He cambiado. Mateo intervino, todos hemos cambiado. Pero las heridas tardan en sanar. Elena admitió una traición pasada, al principio. Hablé mal de ti con el padre Miguel. Javier se enfureció, ¿me traicionaste? Salió dando un portazo. Mateo consoló a Elena, denos espacio. Elena lloró, solo quería protegerlo. Javier buscó refugio en Pablo, mi madre aún no entiende. Pablo, perdónala. Ha recorrido un largo camino. Días después. Javier confrontó a Elena, necesito honestidad total. Elena confesó, tenía miedo de perderte para siempre. Pero también de perder mi mundo. Javier, elegiste supervivencia sobre orgullo al final. La reconciliación vino con terapia continua. El terapeuta enfatizó, cada decisión tiene un precio. ¿Cuál pagaréis? Elena vendió su tienda. Empezando un negocio online de arte inclusivo. Por ti. Le dijo a Javier. Mateo publicó un ensayo sobre familias LGBT. Inspirado en su historia. Ganó reconocimiento. Pero atrajo haters online. En una manifestación contra homofobia. Javier y Elena marcharon juntos. Un manifestante agresivo los insultó.
Elena lo enfrentó. Mi hijo es gay y estoy orgullosa. Javier sintió cierre. Pero el daño persistía, ansiedad crónica. Confianza rota. Años pasaron. Javier y Mateo adoptaron un niño. Lucas. Elena se convirtió en abuela devota. Pero reflexionaba, fui yo quien causó tanto dolor. En una cena de aniversario. Javier Toustid, a las elecciones difíciles. Elena añadió, y a sus consecuencias. La historia culminó en una reflexión compartida. Javier escribió un blog, rechazo familiar, orgullo o supervivencia. Elegí amor. Elena lo leyó. Respondiendo, yo elegí a mi hijo. Pero la pregunta permanecía, ¿es correcto priorizar tradiciones sobre el bienestar de un ser querido?